Ya estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 38 minutos, 2:38, como todos los viernes, esta mesa de análisis de Oliva Noticias para hablar sobre la devastación de Otis, de este huracán en Acapulco Guerrero, en lo particular ahí en Acapulco y en Coyuca de Benítez, de los dos municipios mayormente afectados, y la hemos titulado Del paraíso al infierno, la devastación de este fenómeno natural. Yo le doy la bienvenida y les agradezco de verdad mucho, créanme el auditorio, porque son personas expertas, son personas que tienen voz autorizada para hablar de este tema en lo particular, de la fase en donde estamos ahora, que empieza la fase de la reconstrucción apenas, ¿no? También, claro, hay una etapa en donde se están buscando a las personas desaparecidas y poco a poco reactivar Acapulco como lo conocíamos hace unas semanas, y este largo peregrinar y proceso que se viene a continuación, insisto. Pero créanme lo que las personas que hemos invitado el día de hoy son personas que están autorizadas, que tienen voz y peso en este tema, auditorio. Yo le doy la bienvenida al licenciado José Rafael Pérez Vargas. Él es el presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Licenciado José, ¿cómo está usted? Gusto en escucharlo y en verlo. Muy buena tarde y bienvenido. Muy buena tarde, Guillermo. Qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio y por supuesto a mi colega y amigo al maestro Luis Eduardo. Y lástima que sea para esta situación y sino para hablar previo a los acontecimientos y poder poner condiciones de prevención y de previsión. Pero un gusto saludarte. Así es, efectivamente, y coincido con usted plenamente. También le doy la bienvenida a esta mesa de análisis al ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ingeniero, gracias de verdad por aceptar esta charla, estos minutos para este informativo. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Rafa, y gracias a tu auditorio. Bien, vamos a iniciar la mesa de análisis, auditorio. ¿Por dónde empezar? Esta etapa de reconstrucción en Acapulco, yo le pregunto, ¿son los pasos adecuados lo que el gobierno ya nos ha informado esta misma semana, estos 20 primeros puntos para la reconstrucción en Acapulco? ¿Es lo adecuado? ¿Hace falta más? ¿Es un buen principio, pues? Adelante, lo escuchamos, por favor. Bien, pues mira, hay teorías que hablan sobre gestionar el riesgo en lugar de gestionar el desastre y plantean hipótesis interesantes respecto a que si tú haces una buena gestión del riesgo, tu gestión en el momento en que se materializa y sucede el desastre es un poco más expedita, mucho más sencilla y mucho más limpia, mucho más ordenada. Creo que para hablar de si estamos haciendo una buena reconstrucción habríamos que entender primero si tuvimos un buen desarrollo de la fase de emergencia y si dimos una adecuada recuperación, que también es una de las fases que enlista nuestra Ley General de Protección Civil. A mí me pareciera, sin temor a equivocarme, que estamos más bien apenas entrando en una fase de recuperación, de establecer algunos servicios básicos como agua, como luz, como comunicaciones, como alimentación, y que para entrar de lleno a una reconstrucción primero debemos de garantizar estas condiciones mínimas de las personas que están en la zona. Y eso quitando el hecho de que aún existen listas de desaparecidos y la información respecto a las víctimas sigue siendo errática entre las distintas autoridades. Más allá del número, ya hablar del nombre, el apellido, de las circunstancias y sobre todo que estos restos lleguen a sus seres queridos. Entonces, en concreto, es importante empezar a discutir la reconstrucción, cómo va a ser, pero yo citaría que la fase de la emergencia tiene sus áreas de oportunidad como fue abordada y que necesitamos concluir la de recuperación y garantizar que la población que ahí está vulnerable tiene las mínimas condiciones para seguir adelante con su vida. Ahora bien, ingeniero Luis Eduardo, ¿algún primer comentario, algún primer acercamiento sobre esto que le estoy planteando?
Sí, bueno, coincido con Rafael en cuanto a que hay cinco etapas que tenemos que cubrir en la fase reactiva. La preventiva esa pues ya quedó rebasada, por supuesto. La fase reactiva comienza con el sistema de alertamiento temprano, que vimos que tuvo fallas. Más allá de la representación del fenómeno y la caracterización de su peligrosidad y trayectoria, la predicción, vimos muchas fallas en el trabajo cercano a la población. No había forma de comunicarlo, como se ha hecho en algunas otras partes de México y el mundo, con postes donde la gente se entere de manera sincrónica de que una amenaza se acerca. Eso tuvo un costo muy alto en vidas. Particularmente lo estamos viendo con la tragedia de los capitanes y los marineros que no fueron alertados de que había que salir de esa zona de peligro al enfrentar el mar. La otra fase es la fase de atención de la emergencia, que tiene que ver con rescates, con búsqueda, con heridos. Esa fase al parecer fue cubierta y ha sido ya rebasada. Otra fase que ocurre es la de acción humanitaria, brindar asistencia, seguridad y vida digna a las personas que han visto afectada su vida. Por supuesto, lo ha dicho muy bien Rafael, se traslapa con esta fase de recuperación, donde hay que reconocer un trabajo extraordinario, bien pensado, bien planeado desde hace más de 15 años, de la Comisión Federal de Electricidad, que es quien está dando el ejemplo de planeación, preparación, una empresa de clase mundial desde hace mucho tiempo. Y la reconstrucción va a ser un tema caro, todavía no se sabe si van a ser 200,000 o 300,000 millones de dólares, no se sabe porque es un tema que todavía se están haciendo los estudios, los análisis para la recuperación, más de 270,000 viviendas dañadas, 280 hoteles afectados y prácticamente toda la actividad productiva del puerto. Lo que sí no podemos pasar de largo es que esto no es un tema físico o tecnológico nada más. No se ha tocado y no se ha puesto en el centro a la gente, el centro de las decisiones, y el gran desafío es colocar a cada una de estas personas que por supuesto está sufriendo la pérdida de sus familiares, la pérdida de su patrimonio, la pérdida de la tranquilidad. No podemos permitir que pierdan la esperanza justamente al hacerlos a un lado. Yo comenzaría con eso. A nuestro auditorio, a nuestros invitados, vamos a recordar un fragmento nada más, muy breve, de lo que esta misma semana presentó el Ejecutivo de la Nación en este plan de 20 puntos de reconstrucción para Acapulco. 1. Apoyar con todo lo necesario a los familiares de quienes perdieron la vida por el huracán e intensificar la búsqueda de los desaparecidos. 2. Adelantar 2 meses desde el lunes próximo el pago de todos los programas de bienestar, pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, becas, apoyo a productores, pescadores, a jóvenes. 3, 10,000 jóvenes más se van a contratar del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Contamos con presupuesto para financiar todas estas necesidades, estos programas. Oliva Noticias. Quiero yo pensar, auditorio, invitados, que el cálculo, por cierto, que el presidente anunció de que en 2 años van a recomponer Acapulco, pues es compromiso, ¿no? Es palabra del presidente. Y yo me imagino que se basan también en estimaciones y en arrastrar el lápiz con expertos. ¿Es adecuado el tiempo estimado? ¿Es válido, pues, poner plazos, poner un calendario, fechas de cuándo Acapulco podría estar de nueva cuenta en pie como lo conocíamos, licenciado Rafael? Sí, le toca al Estado ponerse plazos, ponerse fechas, pero a ver, hablemos en concreto de estos puntos que plantean, ¿no?
Primero, son productos que tienen una clara etiqueta que pueden llevarnos a pensar si estamos hablando de una reconstrucción que ponga las necesidades al centro, como bien lo señalaba el maestro Luis Eduardo, que ponga las personas y sus intereses al centro, o si tienen esta etiqueta del paquete de ayudas sociales que el Estado mexicano ha estado dando desde hace ya más de 5 años y que tienen distintas banderas e intereses que no son tema de esta discusión. Segundo, más allá de entender que los desastres tienen daños y que estos daños los podemos cuantificar y reparar, también hay que entender que tienen pérdidas y que hablar de 2 años sin la producción de las derramas económicas del puerto de Acapulco representa quitarle el 80% del Producto Interno Bruto del estado de Guerrero a su estado, es decir, es prácticamente que la federación cargue durante 2 años con un estado si lo ponemos en el tiempo que ha puesto el Ejecutivo. Aproximadamente lo que se pierde en un año en el 2022 es más o menos las estimaciones de daños, pero por 14, es decir, como si durante un año todo lo que deja el turismo necesitáramos 14 años para volverlo a recuperar. Es decir, en concreto, hay algo que podemos cuantificar que aún no se ha terminado, que es el tema de daños, aquello que se rompió, pero hay una cantidad de pérdidas de estas temporadas, por ejemplo, esta temporada invernal que se acerca, la siguiente temporada de Semana Santa, y las necesidades que tiene la población que vive directa o indirectamente del turismo, que creo que no están siendo consideradas y que los programas, más allá de ayuda social, debieran ser de trabajo inmediato, temporal y con condiciones que les permitan salir adelante en lo que se reactiva esta actividad económica principal. Y por último, señalaría que es arriesgado poner una fecha de ese tamaño, porque hay cosas que son imposibles de recuperar. También los desastres rompen a nivel tejido social, confianza, cohesión social, o generan otro tipo de cohesiones, y que eso va a ser complicado restablecerlo en ese lapso. Pardo, ¿tiene usted algún apunte también sobre esto? Sí, por supuesto. En primer lugar, es plausible, por supuesto, el esfuerzo que va a hacer el Estado mexicano a través de esta instancia de gobierno federal. Sin embargo, es bueno, pero no es suficiente. Es bueno, pero pues necesitamos 10 órdenes de magnitud para poder llegar a solventar las necesidades. Y sobre todo necesitamos, repito, colocar en el centro a las personas, escucharles, escuchar sus necesidades, escuchar cuáles son sus propuestas, ayudarles a sanar todo lo que han sufrido. Y por otro lado, me parece también sumamente importante pensar que también existe la oportunidad de reinventar Acapulco, de reinventar todo lo que se ha hecho. Vimos mal, muchas cosas se hicieron mal a lo largo del tiempo. Vemos que no era en construcciones resistentes a vientos huracanados. Vemos que los protocolos y el desarrollo que ellos tuvieron era sumamente vulnerable, sensible, dependiente al impacto de estos eventos que seguramente se van a repetir. Tenemos que aprender a que tenemos que responder muy rápido ante huracanes, no solamente para salvar la vida, sino para proteger los bienes. Y por lo tanto, me parece que va a requerir tiempo, se requiere pensar, se requiere que la academia, se requiere que los empresarios, se requiere que los 3 órdenes de gobierno y particularmente la población pueda ser escuchada, que se genere una planeación conjunta de un fenómeno que es multidimensional y que requiere todas las voces. Entonces, creo yo y llamaría yo a todos los actores a generar estos espacios. Por supuesto, las universidades estamos listas para poder aportar conocimiento. El gremio de los profesionales de gestión de riesgo, y a lo mejor estoy hablando por Rafael, también está listo para poder aportar. Y sin duda, me parece que no es algo rápido, no es sencillo, no se resuelve a la primera, pero va a requerir muchos espacios de diálogo, de deliberación, y que coloquemos en el centro el sufrimiento de las personas, su voz, sus necesidades, y sobre todo que ellos son los legítimos derechohabientes. Estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en las noticias de cobertura nacional, sí. Lo estamos viendo con el impulso que se le ha dado
desde los medios locales fuera de la zona de operación, como en el caso de ustedes, Sí. y es necesario que hagamos un esfuerzo para poder rescatar Acapulco. Oliva Noticias. Pregunto también a nuestros invitados y voy con José Rafael Pérez Vargas. Lo que pasó en Acapulco Guerrero le pudo haber tocado a las costas de Veracruz, le pudo haber tocado a Baja California. ¿Nacerá de este desastre natural, de este impacto de Otis, un nuevo documento rector, una nueva hoja de ruta, un nuevo modelo de seguimiento de qué hacer, cómo operar cuando se acerque a México, a nuestras costas, un fenómeno de este tamaño? Bien, primero que nada, el saludo al colega Víctor Hugo Cerón, y es muy importante algo que él recalca, la participación de ustedes como medios de comunicación para hacer entender a la comunidad varios puntos, y uno de ellos importantísimo es que los desastres sí se pueden prevenir, sí se pueden anticipar, y sobre todo no son naturales. Eso es algo en lo que estamos convencidos desde esta asociación del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. ¿Qué debemos construir? Pues esta visión con ayuda de los medios de comunicación, con ayuda de una administración pública saneada que tenga el interés de invertir en la previsión y en la prevención. Lo decía muy bien el maestro Luis Eduardo en una anterior intervención, el tema del sistema de alerta temprana y el tema de los modelos respecto a este fenómeno de ciclones tropicales va a tener que ser puesto a revisión, los modelos de los ciclones tropicales y su aproximación a lugares de concentración de población, pero sobre todo tenemos una necesidad de invertir inmediatamente en sistemas de alerta temprana robustos y que sean capaces de llegar a todos los ciudadanos de múltiples maneras, no solo a través de los dispositivos celulares, no solo de antenas y de megáfonos en las calles, sino que esto que era previsible, y aunque hablemos que 12 horas son muy poco y se incrementó rápidamente, no es un pretexto para no alertar a nuestros ciudadanos. Todos ellos son valiosos, todas las áreas productivas de nuestros núcleos de vida, como lo son todas nuestras costas, son igual de importantes y tenemos que preservarlas, y las tecnologías y las herramientas de la comunicación existen para hacerlo. Si tiene que salir un nuevo documento, yo creo que debiera ser solo un plan para seguir esos documentos que ya existen a nivel internacional sobre estrategias de alertamiento temprano. No tenemos que inventar hilos negros, sino tenemos que seguir aquellas medidas que ya intentamos seguir, pero que hemos dejado a un lado, y que le hemos destinado recursos a otros temas que a lo mejor no tienen el impacto mediático, pero que en estos momentos en que se necesitan son indispensables. Ingeniero Luis Eduardo, lo escuchamos. Sí, gracias. Así como dije que hay que rehacer Acapulco, hay que rehacer el Sistema Nacional de Protección Civil. Hay que rehacer la visión de una sociedad a la que no le importa la prevención y que es muy buena para responder, pero muy mala para prevenir. Tenemos que crecer desde la academia y desde el conocimiento. El Sistema Nacional de Protección Civil de México ha crecido en términos de sus capacidades académicas. Hoy en día tenemos licenciaturas, maestrías y doctorados. Yo mismo soy candidato a doctor en gestión de riesgos. Y hemos desarrollado amplias capacidades teóricas, metodológicas, tenemos mucha experiencia, pero de repente la clase política y la sociedad en general no considera estos temas como algo importante hasta que vemos una ciudad completa perdida. Y eso se va a repetir a menos que comencemos a tomar en serio las cosas. No es posible que los titulares de la protección civil sean personas sin capacidad, habiendo doctores en la materia. No es posible que las decisiones que se tienen que tomar desde el conocimiento, desde la experiencia y desde la profesionalización, la estén tomando prácticos, decididos, elegidos por las autoridades políticas, sin el más mínimo decoro y sin la más mínima intención de proteger a la población. Tenemos que exigir prevención. El cambio climático nos lo exige. Seguimos creciendo en términos de riesgo y no se ve que haya un verdadero interés de la clase política y en términos generales de la sociedad. Estas catástrofes nos tienen que hacer crecer, y crecer en el sentido de que hay que darle voz. Me da mucho gusto que a Víctor Cerón le hayan dado este espacio en Veracruz. Sí puede ocurrir en Veracruz, puede ocurrir en cualquier rincón de México, y existe mucho riesgo en todo el país y tiene que ser gestionado por profesionales, no por
personas que participaron en la campaña o favores políticos. Tenemos que exigirlo. Si tú fueras al quirófano por un problema de tu corazón y te dicen que te va a operar un técnico, el no sé qué, que no sea gestión de riesgos o un profesional o un maestro o un doctor, tendrías todo el derecho a exigirlo. México tiene todo el derecho a exigir a todos los partidos, a toda la clase política, que volteen a ver sus intereses, porque eso parece que es lo último que les está importando, y lo vemos cuando se pierden ciudades completas. Un par de minutos ya para despedir esta mesa, para despedir el informativo. Licenciado José Rafael Pérez Vargas, un último comentario, un último aporte que nos quiera hacer en el programa, por favor. Siempre los desastres no solo destruyen cosas, reactivan y motivan cambios importantes y trascendentales. Y si es el momento de hacer un cambio en nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, creo que este parteaguas puede ser muy importante. No solo es reconstruir resilientemente y fortalecido Acapulco, yo sería muy claro en esto. Esta asociación y la participación de colegas tan especializados como el maestro Luis Eduardo tiene esta visión clara. Necesitamos un Sistema Nacional de Protección Civil profesional. Y por decir profesional, no solo se trata de contar con credenciales, sino contar con experiencia, con ética y con compromiso hacia los ciudadanos. Un profesional no solo se construye de papeles, se construye de esa experiencia y de esa vocación que lo lleve a construir el Sistema Nacional de Protección Civil que necesitamos, el Sistema Nacional de Alertas, y con la ayuda de todos ustedes, de los medios de comunicación, que la sociedad se sienta informada, que la sociedad tome conciencia de sus riesgos y que pueda enfrentarlos. La realidad es que el camino es muy cuesta arriba. Ojalá la parte mediática también ayude y que no sea solo la noticia de unas semanas Acapulco, porque va a requerir mucha atención, no solo Acapulco, sino todo nuestro litoral mexicano para este tipo de fenómeno, pero al final existen otro tipo de riesgos para todo el territorio nacional que requieren igual atención. Muchas gracias, Guillermo, gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias. Ingeniero Luis Eduardo, ¿algún comentario final? Muy breve, te agradezco por supuesto el espacio, y sin duda necesitamos darnos cuenta que hay muchas amenazas sobre nuestra cabeza como sociedad mexicana, que existen los profesionales, que se requieren sistemas de alerta. De verdad, un verdadero profesional, y lo hemos discutido en los gremios, se hubiera dado cuenta que la población no estaba interpretando y decodificando el huracán como era lo que venía. Pensaban en lluvia, pensaban en inundaciones, pero no pensaban en lo catastrófico de los vientos huracanados que estaban sobre ellos. Un verdadero profesional lo hubiera entendido, un verdadero profesional hubiera orientado, acompañado a su político, a su jefe, a la presidenta o a la gobernadora, para tomar mejores decisiones, aún con 1 hora, aún con 2 horas. Si hubieran tenido claro, lo hubieran hecho mucho mejor. Tuvieron más de 12 horas y un profesional hubiera actuado de manera distinta. Esa es la gran diferencia también. Bien, pues muchísimas gracias en verdad a ambos. Auditorio, como se lo comenté, como se lo adelanté, voces expertas para abordar este tema. Muchas gracias al licenciado José Rafael Pérez Vargas, presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Muchas gracias, que tenga buen fin de semana. Gracias a ti, Guillermo, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y también al ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, profesor investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ingeniero, gracias de verdad también por su participación. Gracias, Guillermo. Bendiciones a todas y a todos. Gracias, buen fin de semana. Nos despedimos en Oliva Noticias, segunda emisión. Gracias a nombre de todo este profesional equipo de colaboradores, a Emanuel Romero en la producción general de Oliva Noticias Multimedios. Muchas gracias, Emanuel. Gracias también a mi compañero Edgar Salomón en nuestra edición y coordinación de información, Mesle Castellanos en contenidos para el portal olivanoticias.com y en las redes sociales. Federico Ríos, responsable de operarnos en controles. Gracias. Le deseo 2 cosas, una muy buena tarde de viernes y un mejor provecho. Oliva Noticias.